Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Continuamos con las 12 concepciones del mundo. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Mediten ustedes sobre la idea, pienso mi pensamiento y soy un pensamiento pensado por las jerarquías del cosmos. Lo eterno en mí consiste en que el pensar de las jerarquías es eterno. Y una vez que una categoría de jerarquías haya terminado de pensarme, una vez que me haya excogitado, seré transmitido de una categoría a la siguiente, a semejanza de cómo el pensamiento humano es transmitido del maestro al alumno para que ella me piense en mi verdadera naturaleza eterna. Así me siento insertado en el mundo de los pensamientos cósmicos. Las 12 concepciones del mundo, GA 151, Rudolf Steiner. Gracias, Bárbara. Mario, excogitado. Yo lo busqué y es algo así como un pensamiento después de una meditación, un gran proceso como meditativo o algo así, ¿no? Mm. Interesante, yo cogitado, yo, Dios mío santo, pero bueno. Paridos por el mundo espiritual a través de lo cognitivo. Más o menos explicado con una imagen, ¿no? O sea, somos el resultado de los pensamientos de los seres espirituales. Después de que, como dice Steiner acá, un ser de las jerarquías nos ha pensado, somos. Es decir, no somos si no somos, no seríamos, nuestra existencia se la debemos a esos pensamientos, ¿no? De estos seres espirituales. Por supuesto, es como si uno hace una analogía, no puede existir algo creado por las manos del hombre si eso no ha sido ideado, pensado y diseñado y materializado esa idea. ¿Sí? De alguna manera hacemos eso también con el mundo, o sea, todo lo que llamamos cultura, que es ese mundo creado por el ser humano, no existe si no lo hemos pensado previamente. Pero sabemos que ese mundo de gestar una idea, como también se le llama justamente, ¿no? Gestar una idea, gestar un proyecto implica todo un proceso, ¿sí? Y justamente digamos, la fase final de esto es la idea materializada. Bueno, los arquitectos conocen bien esto, ¿no? Viven pensando, uy, llegó ahí la corte. Llegó el cafecito. Sí, entonces de esta forma es similar, ¿no? Lo que nos trae Steiner es justamente con esto de las concepciones del mundo. Él, y va a decir al final de este ciclo de conferencias, 4 conferencias de esta GA 151, que será titulado Las 12 concepciones del mundo, él va a hablar de los pensamientos justamente, de este mundo del pensamiento. Y va a referirse que el mundo actual materialista considera que los pensamientos se forman dentro de nuestro cerebro. O sea, se producen directamente aquí, en esta actividad cerebral. Y luego él va a decir que esto no es así, que lo dice de una manera, con una imagen, dice, es como si nosotros pensáramos que al mirarnos de un espejo, la imagen que se refleja en el espejo somos nosotros, ¿sí? Y va a explicar este proceso del espejo, ¿no? En el sentido de que el espejo, para poder que el espejo, que es un vidrio común,
me refracte, necesito crear una especie de película con una sustancia mineral que permita que ahora mi imagen se refleje en ese vidrio, ¿sí? A través del efecto espejo. Entonces colocarle esta barniz, esta capa de aluminio, ¿no? Para poder que el espejo termine reflejándome. Y va a decir que es igual con los pensamientos, que el cerebro es como el espejo. No podemos decir que los pensamientos son el cerebro, así como no podemos decir que nuestra imagen es el espejo. ¿Sí? Y hace esas analogías que a veces nos gustan a las ciencias naturales y al materialismo, pero que son muy interesantes porque tienen sentido, ¿sí? Y es real. Y luego va a hablar en relación con las 12 concepciones, nos va a decir que estas 12 concepciones justamente no surgen de nosotros, inclusive más adelante, eso va a decirlo casi que al final, en la cuarta conferencia de este ciclo de conferencias sobre las 12 concepciones del mundo, creo que más o menos hacia la mitad de la tercera conferencia o finalizando, él va a decir que, digamos, la relación temple-constelación, planeta-constelación, no debería equipararse con la carta natal. Aunque se podría tener en cuenta y decir, ah, sí, hay una manifestación de Venus en el misticismo, ¿no? Por ejemplo. Pero va a decir después de que no puede compararse porque allí se dan otras leyes contrarias. Lo que aquí podría ser positivo, allá podría ser un sextil, o sea, algo opositivo. Y que esto puede variar, o sea, que no es fijo en una persona humana y que esa variabilidad en la concepción del mundo de una persona que vive en una biografía va a depender de su propio karma. Y va a colocar de ejemplo la biografía de Nietzsche, como en sus 2 o 3 periodos de vida, donde él tiene una producción literaria particular, luego tiene una forma diferente en esta creación literaria, y al final va a decir, el final de Nietzsche se debe a que justamente él debe darse una manifestación que sería, digamos, contraria o no benéfica a su desarrollo, entonces tiene que darse la oposición contraria. Y a explicar estas cosas, pues, de cómo sucede esto en la biografía humana. Pero lo esencial que menciona acá, que es lo que, digamos, debemos resaltar, tiene que ver con que esas concepciones que tenemos del mundo son inicialmente no dadas por algo fijo de mi constitución física, sino por movimientos de ese mundo espiritual, de estas jerarquías espirituales, que al moverse dentro de mí, al tener un movimiento, a generar un efecto en mí, esa actividad del mundo espiritual, se produce esa concepción del mundo. Y que esta concepción del mundo que yo voy a terminar teniendo se debe a mi relación kármica, o sea, también podemos decirlo, a mi relación, a mis relaciones pasadas con estas jerarquías espirituales. Entonces, ahí la cosa es bien interesante, ¿no? En ese sentido, voy a volver acá a nuestras imágenes que teníamos la semana pasada. Y podemos ver también en esta imagen de esta evolución, de estas concepciones, que han sido de hecho también necesarias, porque a veces tenemos una mirada un poco, yo diría, melancólica con respecto al materialismo de nuestra época, y casi que quisiéramos irnos al otro punto, ¿no? Totalmente al lado contrario, opuesto, que es el espiritualismo. Pero si miramos el ciclo evolutivo de la humanidad, pasando desde la antigua, en esta época, en esta gran era, con cada una de sus épocas, vemos que ha sido necesario ir desde los antiguos sabios rishis, que todavía luchaban por preservar un contacto y una relación con el mundo espiritual a través del yoga,
hasta irse penetrando a partir de la cultura protopersa cada vez más en el mundo material, hasta llegar a la tercera época de los asirios, caldeos, babilónicos, hebreos, donde ya allí nos metemos totalmente de una manera progresiva en el materialismo. Como pasamos después por Roma y Grecia, o Grecia y Roma, el hecho de Cristo, y como cada vez más este hecho de Cristo nos da la posibilidad de elevarnos, pero la humanidad tenía que conquistar el materialismo hasta llegar a esta fase final justamente del siglo XIX. Y hay que entender lo que vamos a mirar. Voy a introducir algo de lo que vamos a tomar dentro de 8 días, que es esta imagen o este estudio que vamos a hacer de manera muy, de hecho, sucinta sobre el Fausto, que es justamente todo este movimiento que le precede a esta gran obra, que es el romanticismo alemán. Cuando la humanidad está en el punto más álgido, más profundo del materialismo, es cuando surge este movimiento del romanticismo alemán, que es una especie de renacer de la cultura y de lo espiritual, como una posibilidad. Y todo lo que Goethe con Schiller y todos los demás trajeron como un impulso de renovación uniéndose a esta corriente crística que paralela a esto del materialismo que va para abajo, o sea, imaginemos una línea aquí hacia acá, en dirección hacia la tierra o hacia abajo, está este otro movimiento que siempre ha estado entre bambalinas después del hecho de Cristo, que también le podemos llamar la cultura del grial. Y ha estado paralelo, mientras este movimiento jalona hacia arriba, este otro movimiento va hacia abajo. Esas dos tendencias son necesarias, porque justamente esa es la libertad. El ser humano tiene que decidir hacia qué lado camina. Y justamente no es negar la tierra ni negar el cielo, es concebir que los dos son necesarios para la existencia humana. Y desde este punto de vista, si nosotros miramos pues todas estas concepciones del mundo, realmente podemos entender que de esta línea horizontal que tenemos acá, entre el idealismo y el realismo, tenemos todas estas concepciones del mundo que tienen más un ámbito o un toque espiritual, tendiente hacia lo espiritual, mientras que de la línea horizontal hacia arriba tenemos un matiz más hacia lo materialista, como ya hemos visto, con sus metamorfosis y procesos, digamos, de ir avanzando por grados, o bien hacia el materialismo o hacia el espiritualismo. Uno podría partir de aquí, si tomamos la antigua India de los sabios rishis, cómo se fue llegando hacia acá, en esta línea, en el sentido de las manecillas del reloj. Espiritualismo, neumatismo, psiquismo, idealismo, hasta llegar acá al materialismo. También podríamos hacerlo en este sentido, o podríamos desde el materialismo comenzar a ir hasta llegar nuevamente al espiritualismo. Entonces, uno ve estos procesos y la necesidad de que en una experiencia de vida tengamos una concepción o variaciones en la concepción, como veíamos cuando estábamos estudiando todo esto de las relaciones kármicas, con algunas de estas ejemplos que colocamos de individualidades, ¿sí? En un momento determinado. O cómo dos individualidades deben encontrarse totalmente con quizás puntos de vista totalmente diferentes, concepciones del mundo totalmente diferentes. Dos personas se encuentran, como lo vimos en una de las biografías, para poderse potenciar. Uno ayudar al otro en un momento determinado. Y veíamos que esa relación de una existencia donde uno le permite al otro desarrollar un hecho, digamos, un impulso cultural en el mundo, alguien que se dedica a los negocios, voluntarista, materialista o matematista, así, dirigido totalmente a este mundo de la materia, él se encuentra con alguien que es un idealista, que puede ser un ocultista o trascendentalista, y permite realmente desde allí realizar algo
y completarse de esta forma una tarea. Y yo pienso que para mí, desde mi entendimiento de estas concepciones, si uno logra este entendimiento mutuo, sabiendo de que una biografía de una persona nace con una tendencia de temple y de esta concepción del mundo constelar, vemos la necesidad de que esa persona se vivencie a sí misma, se experimente a sí misma en su biografía de esta forma, pero también la posibilidad de que a mí ese punto de vista me complementa. Yo pienso que eso es como lo esencial, que nosotros tendríamos, digamos que si nos debería quedar algo, es entender que el esfuerzo por el entendimiento mutuo, por eso que todos nosotros anhelamos como la paz no puede ser posible si yo no logro entender el punto de vista del otro y dentro de estos opuestos llegar a una decisión común. Supongamos, materialismo, punto extremo del espiritualismo. Encontramos a dos individualidades. ¿Cómo a partir de sus percepciones o concepciones del mundo totalmente opuestas, puede llegar a esbozarse una tarea común entre estas dos personas, colocándolo como ejemplo? ¿Sí? O entre un irrealista y un idealista. Y ahí justamente ese entendimiento mutuo y esa aceptación del otro, de la realidad de percepción del otro, tanto como la mía, es lo que realmente podríamos llamar una buena constelación de seres humanos. ¿Sí? Y uno encuentra que hay grupos de trabajo que tienen una buena constelación o grupos de trabajo que no tienen una buena constelación. ¿Sí? O sea, hay ambientes de trabajo bastante pesados, ¿sí? Donde las personas no hay un entendimiento mutuo, pero justamente esta falta de entendimiento mutuo es porque queremos que el otro piense como nosotros, que el otro perciba como nosotros percibimos. Y eso ya es una subyugación del otro. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la libertad? Y justamente la libertad comienza con el entender que el otro tiene una concepción del mundo distinta. Ese es el esfuerzo. Una verdadera paz está allí. Claro que los decretos y leyes que hablan de que tenemos ahora que hacer la paz y todas esas cosas son importantes, pero el ejercicio práctico en la vida práctica está allí, en darle lugar a cada una de estas concepciones del mundo. Y bueno, ya hemos visto las mezclas también que se pueden dar, ¿no? En cada uno de estos temples, la luna puede estar en relación con Tauro, o con Aries, o con Piscis, o con Acuario, y así sucesivamente. ¿Sí? Sagitario, y bueno, todos estos Capricornio. Podemos estar viendo nosotros con cada una de estas constelaciones. Un mismo temple puede pasar por cada una de estas concepciones y matiza esta concepción del mundo de una manera distinta. ¿Sí? Oscar levantó la mano. Mario, una preguntita. Como en cada uno de estos planetas tenemos la fuerza dentro del órgano de un ser espiritual que nos acompaña y eso es lo que le entregamos al mundo. Pues, ¿cómo ves esta relación que estamos haciendo por acá? Y es, digamos, la luna que tiene que ver con todos esos órganos reproductores frente al idealismo que es la cabeza en sí con Aries. ¿Cómo estamos trabajando en el mundo, digamos, con esa luna, con esa parte reproductiva que se nos vuelve algo cierto en cada uno de nosotros como individuo, tiene que ver con esa cabeza, ¿sí? Con ese cómo está conformada, digamos, cómo ha sido materializada, digamos, para nuestro trabajo de humanizarnos. ¿Vos lo ves así, como esa conjugación entre
entre los órganos con la creación y porque eso es lo que cada uno lleva. O sea, cómo tengo mi hígado, que es Júpiter, realmente, cómo lo vengo desarrollando. Ahí se me acumula todo eso, ¿sí? Eso que pasa y se me va volviendo esos pensamientos, todo eso que estás en cada uno de los puntos que va recorriendo, ¿sí? ¿Lo ves así? Bueno, los planetas tienen una influencia, bueno, así como las constelaciones, ¿no? Es decir, las fuerzas constelares y las fuerzas planetarias, em, digamos, por un lado, ayudan a conformar nuestra constitución física, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una relación con formar la constelación, una parte de nuestro cuerpo y lo planetario también. Entonces, en este caso de tu ejemplo, pues sí, eh, eh, idealismo tiene que ver con toda esta conformación de las fuerzas de la cabeza, ¿sí? De que están centradas en nuestra cabeza como tal. Recordemos que este carnero está representado justamente en el zodiaco mirando hacia atrás, ¿sí? Y justamente también tiene mucho que ver con, si miramos acá, voy a irme aquí, toda esta parte de la cultura hebrea, ¿sí? Aquí comienza toda esta tarea de la cultura hebrea, con la fuerza del carnero. Por eso es que pide cuando Dios, Abraham le es pedido de que sacrifique a su hijo por Micael, ¿sí? Porque Dios Padre ha dicho, bueno, busca a alguien que en la tierra esté dispuesto a sacrificar a su hijo como yo. Micael encuentra a Abraham, él va a sacrificar a su hijo, pero después Micael lo detiene y le dice, detente, eh, has sido probado, has pasado la prueba, digámoslo así, y mira, ahí hay un carnero. Justamente ahí viene esa imagen arquetípica, sacrifica el carnero. Eh, y tiene que ver con esto del idealismo, ¿no? Estas fuerzas del carnero que están relacionadas con el idealismo. Entonces, por un lado tenemos esto, y también tenemos por el otro lado lo que tú mencionas en la relación idealismo-luna o idealismo-ocultismo, pues la luna, por un lado, tiene que ver con nuestra conformación de nuestros órganos sexuales. Em, pero también nos da la posibilidad de esta otra fuerza, desde lo físico está con los órganos sexuales, que de alguna manera, si lo miramos, tienen esa parte como algo ocultista, y de hecho tiene algo también en ese sentido, aún en el mundo actual, se mira con cierta reserva todos estos nuestros órganos sexuales, pero también tiene que ver con esta fuerza de ir a lo más profundo, ¿no? A lo que es, como lo define, como lo define Steiner, con esto de ir muy, muy atrás, lo que está oculto, lo que no está manifiesto externamente. Y de hecho, si uno mira la actividad de los órganos sexuales, pues no somos muy conscientes de lo que pasa realmente ahí, ni cómo se conforma la vida a partir de esos órganos sexuales. Entonces tiene dos tendencias, lo que quiero decir. Una, por un lado, que es la conformación de nuestra constitución física, pero también viene en estos aspectos de la constitución anímica espiritual. O sea, que son dos tendencias en la conformación. Si bien estas fuerzas del carnero van a ayudar a conformar nuestro cerebro desde lo físico, por el otro lado están conformando nuestras capacidades hacia el idealismo, esta concepción del mundo idealista. Acá tendríamos esta conformación desde la luna de nuestros órganos sexuales y por otro lado nos da la posibilidad de ir a aquello que está oculto, lo que no es visible a simple vista, donde requiero una mayor ejercitación, ¿sí? Es decir, imaginarnos que existe una cara que es oscura y que no es visible de la luna, por ejemplo. Bueno, hoy en día con los satélites lo están resolviendo, ¿cierto? Pero imaginemos que no tenemos satélites. Tenemos que utilizar mucho estas fuerzas anímicas, espirituales, para poder concebir eso que no está a simple vista. Entonces tenemos este aspecto, ¿no? Ahora, hay, digamos, combinaciones que son ideales, mezclas, y hay mezclas que no son tan benéficas.
Por ejemplo, si uno mira personas que tienen una vida a veces muy trágica, ¿sí? Llena inclusive de excesos y muy trágica. Y uno se va a poner a analizar desde este punto de vista, uno va a ver que van a tener unas mezclas a veces muy tóxicas, por ejemplo, entre Venus y Luna, en relación, por decir algo, con el sensualismo que se puede dar en una persona. Y ahí encontramos que son personas que externamente son inclusive hasta muy bellas, muy agradables físicamente, anímicamente pueden ser también muy agradables, pero vemos que pueden llegar a tener unas biografías bastante turbulentas, llamémosle así, por darle alguna definición. Entonces, hay mezclas que no, que digamos no son armónicas. Y hay mezclas que tienden más a lo armónico, pero lo que nos va a decir Steiner, justamente retomando esta biografía de Nietzsche, que eso tiene que ver justamente con el karma. Él dice que la dificultad que tuvo Nietzsche es porque él, por su constitución, no podía llegar por debajo de esta línea del idealismo. O sea, de esta parte de lo espiritual. Él no logró desarrollar una percepción espiritual. Y por eso vino esa última fase de su vida, pues con la situación como él termina en ese estado de enfermedad y de desconexión con el mundo de la realidad. Y él va a explicar allí justamente en esta cuarta conferencia de esta GA 151, o sea, este libro que estamos estudiando, que justamente él no lograba estar en este nivel de lo espiritual. Si hubiera podido penetrar en lo espiritual, esto no hubiera sucedido, pero luego en otro texto que se llama Las relaciones kármicas, en uno de esos 6 tomos, él va a decir que justamente este personaje, quien fue en 2 o 3 encarnaciones pasadas y siempre estuvo relacionado con el aspecto del materialismo y el matematismo. Y por eso tuvo esa dificultad en esa encarnación, como la individualidad de Nietzsche, de llegar a penetrar dentro de este mundo que está por debajo de esta línea horizontal. Bueno, no sé si eso responda a la pregunta de Mario o confunda más, pero... eh, No, sí, Mario. No, a no. veces No, uno yo lo responde y que, confunde más que lo que aclara. Porque es de uno no, entiende, sino ¿no? que sí, yo estaba llevando todo este tema como a la practicidad, pues de lo que nos estás diciendo, y es como realmente a través que voy viviendo, pues mi biografía, ¿sí? En este mundo material. Entonces, ¿qué va pasando con esos órganos que se van afectando o se van mejorando? Y cómo eso incide alrededor de todos estos pensamientos, ¿sí? ¿Qué ocurre allí? Esa era, ¿sí? Porque, como decís, muchos son como de forma involuntaria, o sea, no es algo que yo digo, no, voy a, por ejemplo, en la respiración, que a veces se le agita a uno y eso tiene que ver con Mercurio, con las fuerzas mercuriales. Entonces, allí la relación con cada uno de estos pensamientos, sí, el materialismo y el sensualismo y todo, yo creo que tiene una relación directa como práctica, ¿sí? De todo esto. Entonces lo estoy llevando a eso. Esa es la idea, Mari. Sí, voy a ir acá adelante, ahí bastante adelante. Aquí encontramos pues estas fuerzas planetarias en la relación con nuestro cuerpo. Entonces, aquí viendo la actividad de cada una de estas fuerzas planetarias en la relación con lo físico, con los procesos vitales, digámoslo así, y con los aspectos anímicos. Entonces aquí encontramos la luna. La luna tiene que ver con la función de la reproducción. Finalmente todos nuestros órganos sexuales tienen que ver con esta función de la reproducción. Por un lado desde lo físico, pero por el otro la luna tiene este aspecto de diferenciar, intensificar, ¿sí? También la luna tiene mucho que ver con estos aspectos en esto de la diferenciación, ¿cómo llamarlo?
Por ejemplo, aquí encontramos los bibliotecólogos, y lo digo así porque los bibliotecólogos son los que diferencian entre una cosa y la otra, ¿no? Son cada cosa, el proceso, el archivo, cada carpeta, cada documento está aquí. Ahí se requieren de esas fuerzas lunares para tener esta capacidad, ¿sí? La luna tiene esta, digamos, esta influencia lunar en nosotros también nos da esta capacidad. Luego, Mercurio tiene que ver con todo esto del fluir. Tú lo has mencionado con el tema de la respiración, ¿cierto? Pero también todo lo que fluye en nuestro organismo. Pero también Mercurio nos permite la capacidad de los encuentros, las relaciones sociales, las relaciones con el otro, con el mundo. Ahí hay mucho Mercurio. O sea, un buen comerciante no puede ser comerciante si no tiene la capacidad para el encuentro. Sí, depende de eso. Y uno ve que eso es fuerte, ¿no? Los buenos comerciantes tienen muy buenas relaciones con los otros y saben que el éxito de sus negocios dependen de cómo establecen las relaciones con las demás personas. Y así podemos seguir, ¿no? Con cada uno de estos procesos. Aquí tenemos la función vital, nutrición, excreción, pero también tenemos todo esto de la belleza, de colocar el punto, de colocar la cosa donde es, de cuidar las formas. Sol, pues tiene que ver con la encarnación, pero también tiene que ver con la capacidad de la síntesis, por ejemplo, en lo anímico. Y así con cada uno de estos procesos, ¿cierto? Desde esta imagen que lo estamos presentando. Y si nos vamos ahora en la conformación de nuestras constituciones anímicas, o sea, partiendo desde lo físico hasta la constitución de o sea, nuestras 7 dimensiones, llamémosle así, pues aquí vemos la relación de cada una de estas fuerzas planetarias con la conformación de una de esas dimensiones o constituciones nuestras. Vemos la luna en relación con el cuerpo físico, la forma se la debemos a la luna. Mercurio tiene que ver con el cuerpo etérico y las fuerzas vitales en nosotros. Venus nos da la posibilidad de tener el cuerpo astral o sea, esto que llamamos la psiquis. El Sol, las fuerzas solares es la que nos da la conciencia de nuestro yo. Marte nos da la capacidad de desarrollar en relación con todas estas otras dimensiones mencionadas anteriormente, el alma sensible o la conciencia imaginativa. Júpiter, el alma de intelecto y de corazón. Y Saturno, el alma consciente. Y si pensamos un poco más, pues la relación de cada uno de estos planetas con el Sol nos va a dar la capacidad de la imaginación o el yo espiritual, del espíritu divina y del hombre espíritu. Y ahí vamos a tener las 9 constituciones humanas, ¿sí? Vistas desde este punto de vista, ¿sí? Porque lo vemos desde otro punto de vista es otra cosa, ¿sí? Entonces, vemos cómo sí, en las relaciones que está tratando de hacer ante la pregunta de Mario, es cómo todos estos planetas nos dan una posibilidad. Y ellos, o sea, están actuando de una manera inconsciente en nosotros. O sea, cada una de estas fuerzas planetarias, o digámoslo de una manera mucho más concreta, cada una de estas jerarquías espirituales está actuando en nosotros y esa acción que para nosotros es inconsciente nos permite tener estas funciones, por un lado, y tener la conformación de estas constituciones o dimensiones nuestras. La diferencia entre nosotros los seres normales, comunes y corrientes, y los seres iniciados o más desarrollados espiritualmente, es que ellos comienzan a tener conciencia de estos procesos, es decir, la acción de estas jerarquías en nosotros y a tener una participación consciente en ese proceso. Esa es la diferencia entre un iniciado y un ser común, como nosotros que estamos aquí tratando de forzarnos a entender esto, ¿sí? Es como el proceso, ¿no? Y luego, pues bueno, eso si queremos ya irlo un poquito hacia esto de los temples, entonces vemos cómo la luna, que nos está ayudando en la conformación de lo físico, de las fuerzas de la reproducción, tiene que ver con una cualidad ya del temple ocultista. Tenemos todo esto
del cuerpo etérico de Mercurio, que influye sobre el cuerpo etérico, que nos da el temple trascendentalista. Luego tenemos a Venus, que nos da la posibilidad de la conformación del cuerpo astral y el temple místico, o el misticismo. El Sol, que nos permite tener este yo, conquistar la conciencia de nuestro yo, y el temple empírico. Marte, con el desarrollo de lo que va a ser en nuestra alma sensible y el temple voluntarismo. Júpiter, con el alma de intelecto intelecto y de corazón, y el temple lógico, o la lógica. Y Saturno, que nos va a la posibilidad del desarrollo del alma consciente y del gnosticismo. ¿Sí? Y entonces vemos cómo ciertas combinaciones nos van a permitir la relación entre el nacimiento del alma sensible, siempre va a estar el yo, debe mediar este yo, pero entre la actividad de Marte con Venus surge el alma sensible, ¿sí? Entre Júpiter y Mercurio, el alma de intelecto y de corazón, y entre Saturno y la Luna, el alma consciente. Es decir, todo esto está aconteciendo de manera no visible, inconsciente, para nuestra actividad anímica. O sea, así como nosotros comemos y no sabemos lo que está pasando en el proceso de la digestión, normalmente no sabemos qué está pasando en el proceso de la digestión con lo que hemos comido después de una vez que masticamos y tragamos, no sabemos qué pasa, no somos conscientes de ese proceso del metabolismo. Pues aquí estas actividades están actuando, estos planetas están actuando en nosotros, estas jerarquías, estos seres espirituales actúan en nosotros y no somos conscientes. En principio, para nosotros, el común de los mortales. Claro, si nos desarrollamos y agudizamos más nuestra percepción, desarrollamos más esto que llamaríamos acá la capacidad del yo espiritual. Entonces, en la medida en que cada vez más desarrollemos este yo espiritual, podemos ir tomando conciencia de estos procesos. Y como lo dije anteriormente, intervenir y modificarlos. Bueno, es otra imagen para verlo, ¿sí? La relación en este sentido de la pregunta de Mario de los planetas con las diferentes relaciones, digamos, de los procesos vitales, por un lado, que los podemos ver en ese sentido, pero también de las actividades anímicas como tal. Y bueno, esta es otra imagen de lo mismo que hemos visto y luego, bueno, yo iba a pasar por acá. Es más, ¿qué se me hizo? Lo quité. ¿Qué sucedió? No, aquí está. Claro, y a veces entonces esas actividades pueden marcarse, ese temple, por un lado, puede marcarse muy fuertemente en nosotros unilateralmente, entonces tenemos este tipo de fisonomías. Pero es raro encontrar una fisonomía tan unilateral, ¿sí? Como esta que tenemos aquí. O sea, las hay, pero es muy raro, porque ya vemos que tenemos combinaciones. ¿Qué se hizo? Aquí tenemos otra, aquí ya tenemos la de Júpiter, eh, eh, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. Bueno, ahí tenemos, digamos, fisonomías donde esta actividad de las fuerzas planetarias influyen de manera unilateral. Pero si recordamos nuestra constitución de nuestro rostro, que es lo que estamos viendo, tiene tres partes. De las cejas hacia arriba, de las cejas hacia la base de la nariz y de la base de la nariz hacia la punta del mentón. Y podemos tener una diferenciación en estas tres partes. Por esto es lo que mencionábamos de la mezcla en nuestra forma constitucional. Bueno, es un poco para la pregunta que
que Mario estaba formulando. Bueno, entonces, en síntesis, tenemos estas posibilidades de desarrollo de las concepciones del mundo, pasando por todos estos aspectos que tienen que ver con lo constelar o concepciones del mundo, partiendo, si lo queremos ver en el proceso evolutivo de la humanidad, del espiritualismo, pasando por el neumatismo, psiquismo, idealismo, hasta llegar al materialismo, o en otro sentido también, o de vuelta, hasta llegar acá. Tenemos estas posibilidades. Y veíamos que si las mezclamos entonces, voy a volver a la anterior, si las mezclamos, ¿sí? Tenemos 12 más 7 más 3, con esto de los tonos, más 1. Entonces ya hablábamos de 24 formas de concebir el mundo. Todas complementarias. Y cuando en una relación humana decimos que hay una buena constelación, es porque cada una de las individualidades que tiene una forma de concebir el mundo se logran realmente entender, hay un entendimiento mutuo entre las personas, no es que compaginen, y no es que este le copia a este, es que este entiende a este y este entiende al otro. Y se complementan, son puntos de vista distintos. Eso sería una buena constelación de trabajo de seres humanos. Y la tarea para nuestra época es este entendimiento mutuo, no dejar que transcurra de manera inconsciente a través, digamos, solamente del hecho kármico, sino cómo nos esforzamos conscientemente, consciente y activamente, para hablar de voluntarismo, para justamente lograr este entendimiento mutuo. Y ahí tenemos que llegar al método, no de la síntesis, de los sintéticos, sino de lo dialógico. No llegar a pensar todos de la misma manera. Es respetar las diferencias de pensamiento y de concepción del mundo, tan individuales como cada persona, pero llegar a decisiones comunes. Esa es nuestra gran tarea en la construcción de esta quinta época, el esfuerzo que tenemos que hacer. Solo cuando respetemos las formas de percibir, de concebir el mundo, de pensar diferente de cada uno de nosotros, y lleguemos, so pena de eso, o gracias a esto mismo, a decisiones comunes, ahí tenemos la paz. Tan anhelada por los seres humanos en estos tiempos tan convulsionados. Bien, vamos a dejar espacio para las preguntas inicialmente, a otras preguntas que surjan, inquietudes, aportes, y quisiera dejar los últimos 5 minutos para proyectar un poco el trabajo dentro de 8 días. Sí, vamos a introducirnos por petición pues de ustedes en este otro tema que tiene que ver con el Fausto, en esta gran obra, que pues además de ser una obra, uno podría hacer que es una explicación de lo que es la relación de un ser humano caminando al lado del mal. Fausto es el hombre que decide caminar conscientemente al lado del mal. El mal es un fenómeno en el mundo actual que todos los seres humanos tenemos que sortear en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida. Y justamente esta obra nos habla como, digamos, bueno, vamos a referirnos a la primera parte del Fausto. Fausto siempre lo contemplamos como su primera y segunda parte, pero no nos daría el tiempo. Vamos a tratar de hacer 4 encuentros muy sucintos, pasando por muchos aspectos, digamos, muy generales. Hay varias temáticas dentro de lo que es la obra del Fausto. Yo quiero introducir dentro de 8 días como el contexto de dónde surge realmente esta obra del Fausto, que pues la de Goethe es una de las tantas que han existido,
en un intento de escribir esta obra de un tal doctor Fausto, parece ser que existió, que hizo un pacto con el diablo. ¿Por qué Goethe la retoma e introduce esta obra, que es básicamente la obra de su vida? Uno puede decir que es un testimonio autobiográfico, no solamente de Goethe, sino de la época en la que él vive, que es la época donde este materialismo recalcitrante cada vez trata de penetrar y penetrar más en la naturaleza humana. Entonces vamos a tener que mirar un poco todo ese contexto de esa época y lo que significó este movimiento del romanticismo alemán, como una especie de respiro a esa cruda realidad materialista que el hombre estaba viviendo. Entonces, a través de Oscar, yo les voy a compartir ahora, a Oscar se lo va a mandar a su correo, una de las obras del Fausto. Bueno, si la tienen física también pueden echarle mano. Hay muchas traducciones de esta obra, unas mejores que otras, digámoslo así, en su traducción. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión filológica, si es que esta es mejor traducción que la otra, si va más a la esencia, sino vamos a quedarnos en las temáticas. Y quizás escogemos un par de temáticas, ¿sí? Lo veríamos dentro de 8 días de estas temáticas, que son más o menos como unas 11, porque, por ejemplo, el Fausto trata de la muerte, trata de la magia, trata del suicidio, trata de las crisis, trata del amor, trata, ¿de qué más? Bueno, digamos, todas las temáticas que hoy en día tenemos, ¿no? Del mismo mal, de la conciencia, de lo espiritual, del materialismo mismo, de la pregunta por la esencia del mal misma, que es el mal, de las relaciones humanas. O sea, hay muchas temáticas que esta obra del Fausto nos trae en esta primer parte, bueno, en toda la obra, pero en esta primer parte que es la que vamos a considerar. Entonces, les voy a mandar esta tabla también de los temas, y quizás podríamos llegar a escoger un par de esos temas. Bueno, cuando digo un par es 2 pares, ¿no? Porque tenemos apenas 4 encuentros. Bueno, yo he pensado que tendríamos 4 encuentros, porque realmente esto como una época, si lo consideramos como una época que se da en las escuelas Waldorf, se hace durante 4 semanas, es decir, 20 días. Tendríamos que tener 20 encuentros nosotros para poderla realizar completa. Entonces la idea es pasar por hacer un repasón general de la obra. Esa es la intención. Bárbara. Mario, una pregunta de mi concepción del mundo. ¿Usted nos aconseja ahora para la clase que viene leer todo la primera parte del Fausto o profundizar la primera parte, lo va a pasar por mail? Yo lo leí, pero como para estar para la clase más empapada, ¿qué es lo que nos recomiendan estos 4 encuentros? Y leerlo todo de una así como recomendación. Sí, sería bueno darle una leída. Uno puede hacer una leída así rápida a la primera parte, ¿sí? No, sin entrar mucho pues bueno, uno puede detenerse, por supuesto, y cosas que son llamativas, pero sí sería bueno darle un repasón, como de una leída a la obra para tener un contexto general de lo que realmente pues vamos a ver. O sea, hay que hacer una leída para cuando nos entremos en ciertos temas podamos realmente poderlo comprender. A mí me parece que si tomamos de todos los temas, digamos, yo veo ya entrada 2 temas importantes: el concepto de lo que es el mal mismo, todo este tema de lo que es el amor, que no está tan bien entendido hoy en día, porque justamente el amor planteado dentro de esta obra, el amor
que finalmente Margarita siente hacia Fausto es la que lo redime. Esa fuerza del amor es la que redime a Fausto. ¿Sí? Y esa ofrenda que ella hace de sí misma justamente por amor. La otra cuestión es cómo nosotros llegamos muchas veces a caminar o a introducirnos dentro del mal mismo por inconsciencia como Margarita. Lo vamos a mirar allí, o sea, ¿de qué es culpable Margarita? Y ver cómo en nuestra época cultural, es una época, a pesar de que estamos en el siglo XXI, sigue siendo una cultura que busca justamente culpables y, como digo yo, sangre en la arena. Pero eso no tiene que ver con las fuerzas de la verdadera justicia divina, sino con las fuerzas justamente del mismo mal. Bueno, esas son como temáticas generales, digamos, que hay allí dentro de la obra. Vale, Mario, gracias. Bueno, mientras ustedes siguen con Euritmia, yo voy entonces a mandarle a Oscar el trabajo para que vamos adelantando. ¿Escuchan bien, cierto? Sí. Bueno, aquí estamos todos, en esta sala nos encontramos. Entonces vamos a hacer eso del zodiaco, pero primero vamos a como activarnos. Entonces, lo de siempre, vamos a caminar. Caminamos normalmente por todo el espacio. Caminamos. Hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro. Y ahí empezamos con los talones. Entonces, nos paramos en los talones y sentimos a dónde nos lleva, a qué sentimiento nos lleva esos talones. De ahí nos vamos a las puntas, eso sanguíneo que tenemos, es un poquito más rápido las puntas. Vamos a hacer hacia adentro, entonces vamos a caminar hacia adentro, damos un poquito las rodillas. Y hacia afuera, y redondo como la O, eso, hacia afuera. Listo. Bueno, nos ubicamos en algún lado y hacemos nuestro rayito de sol. Vamos a hacer el IAO y después hacemos el zodiaco. Y con eso termino. Entonces nos dejamos caer todo el cuerpo. Sentimos esa fuerza de los pies hacia la cabeza que nos empieza a erguir. Vamos subiendo. Y ahí formamos nuestra I. Y es I. Después hacemos nuestra A con un brinco. A. Y después nuestra O. O. Y recogemos. 3 veces. Dejamos caer nuestro cuerpo. Sentimos la fuerza desde los pies, desde los dedos hacia arriba. Va subiendo. Muslos, cadera, tórax, cabeza. Esa es nuestra. Y nuestra A. O. Y recoge. Última. Los pies, desde la punta de los dedos. Vamos a erguirnos. Vamos por todo nuestro cuerpo. La columna vertebral hasta nuestra cabeza. Nuestro pensar. Y es nuestra I. A. O. Y recogemos. Vamos a hacer. Buscamos.
Vamos a hacer el zodiaco. Tenemos las fuerzas zodiacales que están en todo. Entonces vamos a empezar la encarnación desde la cabeza. Vimos con Aries hasta llegar a Piscis, que son los pies. Arrancamos con Aries, el color es rojo y es la cabeza. Y la vocal, la consonante, la V de vaca. Este es el gesto, una sonda. Aries. Tauro, la laringe. Y el R. El color es naranja, Tauro. Géminis es amarillo, los pies van así, eso, como los tiene Oscar. Y la consonante es la H. Y una Cáncer, damos toda la vuelta, Cáncer. Pecho y espalda. Cáncer. Es verde y es nuestra caja torácica. Cáncer. Vamos a Leo. Las manos así abiertas. Azul del cielo sin nubes. Esta es la B. Leo representa nuestro corazón. Leo. Virgo, todo ese sistema digestivo, la mano derecha queda libre. La izquierda se toca el estómago. Y la B de bebé, B y P de papá. Virgo. Libra es nuestro equilibrio. Libra en nuestras caderas, la parte central. Es un fuego que sube y un viento que viene a nosotros. Libra. Ese es color morado. Escorpión. El aguijón apunta al centro de la tierra. Escorpión. Nuestra de serpiente. Escorpión. Y el color es lila. El órgano es los órganos genitales. Vamos para Sagitario. La letra. La K. Sagitario. Color lila, claro. Capricornio, en esa misma posición de las piernas, ponemos la mano de cordero frente, este lado. Y nuestra letra es la L. Soltamos. Cogemos la raíz, hojas, soltamos. Nuestra rodilla. Capricornio. Acuario. Arriba, abajo. La pantorrilla y los pies, que es el último, es Piscis. Es un pie arriba. Piscis, la mano arriba. En la Piscis, casi rojo. Vamos lentamente. Llevamos la mano un poquito al corazón. Y hacemos la resonancia 15 segundos. Muchas gracias.
Yo puedo leer el verso. Gracias, Nancy. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.